ciclo. Hablamos varias veces con Gustavo Rosselló, que está en línea, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Corrientes. Gustavo, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén Costa aquí. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, las primeras veces que hablamos comentamos mucho este comunicado de febrero de la Cámara Argentina de la Construcción, que daba cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Se hablaba entonces de que estaban en peligro 1.400 empresas y 200.000 empleos, ¿no? Hoy, además, es el Día del Trabajador de la Construcción, así que hoy es un día muy particular para el sector. No sé si eso que ustedes decían en febrero ha cambiado o se ha agravado. Bueno, sí, antes que nada, sí te agradezco por recordarlo. Hoy es el Día del Trabajador de la Construcción de la República Argentina, día sensible y movilizador, porque muchos de ellos están sin trabajo y muchas empresas, la verdad que muy complicada por esa situación. No se ha modificado mucho, sigue siendo la provincia la que está sosteniendo la poca obra pública que hay en todo el país, digamos, son las provincias las que la sostienen, porque la obra pública nacional se detuvo a cero. Así que, bueno, no cambió mucho desde ese momento. Hemos escuchado que han habido anuncios de que tienen intención el gobierno nacional de, cuando los números lo permitan, volver a ejecutar las obras que son importantes y esenciales, dicen. ¿Como cuáles, por ejemplo, serían en ese caso? La verdad que no tengo precisión sobre eso. El concepto es claro, que serían las que están cerca a la finalización, que son esenciales. Yo estimo que obras que generen algún tipo de riesgo para la población van a ser priorizadas. Bueno, nosotros entramos ahí de cabeza con la autovía de la Ruta 12, digamos, ¿no? Sabía que iban a eso. Y yo creería que sí, que debería ser de las que están priorizadas. Ya son varios los gobiernos los que no la priorizan, ¿no es cierto? Pero los que las transitamos sabemos que hay un peligro de vida cada vez que uno la cruza o la transita. Así que yo la considero, nosotros, el sector la considera esencial, no solamente por los riesgos de vida, sino porque hay mucha producción en torno a la autovía. ¿Y cuáles son las obras, Gustavo, que están financiadas por la provincia y que se están haciendo y que están sosteniendo un poco el nivel de actividad? Sí, en Corrientes hay obras de pavimentos, obras de arquitectura como el oncológico, que son importantes, y hay un cúmulo de obras de distintas envergaduras, chica, mediana, grande, obras urbanas, pero bueno, el parate de la obra pública nacional ha impactado muy fuerte, porque siempre las obras de mayor envergadura, históricamente, por una cuestión de billetera, digamos, ¿no?, de capacidad económica, siempre la ha hecho la nación, instaló la nación. Carlos te había dicho esto de que nosotros veníamos hablando con vos desde el año pasado, en varias ocasiones, ¿no? En estos 4 meses y moneda que tiene el gobierno nacional, ¿cómo está, digamos, tu expectativa, tu esperanza de que esto cambie? ¿Cambió algo o se mantiene en una especie de, bueno, veremos? Te voy a hablar en el orden personal. Yo la verdad es que creí desde un principio de que esta propuesta de campaña de parar la obra pública era solamente una propuesta, digamos, de marketing, nunca per se, que se
llegaría a la concreción total como pasó. Nosotros tenemos 55 años trabajando en el sector y nunca habíamos visto esto, de tener a cero la obra pública. Sobre todo en un momento en donde la reconstrucción era muy importante. Se estaban realizando obras, digamos, estructurales, de cloacas, de obras de saneamiento, de agua, de pavimentos, rutas, como la ruta 12, obras de vivienda que eran necesarias, son necesarias, sobre todo porque se distribuyen en distintas poblaciones de nuestra provincia. Nunca pensé personalmente que se iban a detener, y pensé de última que se detendrían algunos días, pero bueno, llevamos ya varios meses, porque vamos a recordar que esta situación comenzó a frenarse cuando se terminan las pasos y bueno, la promesa de una parte era que la iba a eliminar y la otra parte nos venía invirtiendo hace bastante tiempo, así que endeudándose con las empresas, con lo cual la detención se produjo allá por octubre, noviembre, ya se comenzaron a pagar las obras. Gustavo, uno de los números o los datos que arrojó el INDEC la semana pasada tiene que ver con el aumento del costo de la construcción. En detalle señala, por ejemplo, la suba de los productos nacionales, sobre todo un 6,2%, y el 1,7% de los productos importados. ¿Cómo afecta todo esto a Corrientes o cómo impacta ahí? Bueno, yo no sé por qué razón Corrientes está dentro de la provincia con más costo en los insumos. No sé cuál es la razón, porque inclusive es más caro que el Chaco y más caro que Misiones. Pero bueno, en Corrientes se da un aumento y se dio un aumento anticipado, y seguramente hoy se están acomodando algunos números, pero se acomodan muy poquito cuando el aumento fue muy grande. Y sí es cierto, el aumento en la construcción fue muy grande, fue mucho más importante tal vez que la inflación general del país, agravado con la baja del dólar, que hace de que todos esos productos que subieron muchísimo, al bajar el dólar, queden más altos en dólares todavía, con lo cual se tiene un valor del costo del metro cuadrado muy alto. Y el... No sé si te respondo a lo que vos me preguntabas. Sí, es por ahí. Gustavo, ¿y el costo energético repercute también en la estructura de costos que tienen ustedes de la construcción? Porque viste que también, sobre todo los comerciantes, ya alzaron la voz por los aumentos aquí en la provincia de Corrientes, pero sobre todo por un detalle que vos también mencionás en cuanto al costo de la construcción. Digamos, ¿por qué razón nosotros, que somos más o menos parecidos y solo estamos acá separados por el puente, o separados por el río, unidos por el puente, el costo energético es más alto aquí que en el Chaco, el costo de la producción de la construcción es más alto aquí que en el Chaco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes tienen algo al respecto que pueda responder a esta cuestión? Mira, la única explicación que para mí podría tener, lo de la energía no lo sé, es un componente que tiene que ver con la eficiencia de las empresas y la composición estructural de las distintas infraestructuras, pero no creo que afecte en general al rubro de la construcción mucho la energía. No creo que afecte. Solo el costo de la empresa, porque el costo de la construcción lo paga el dueño de la construcción, digamos, básicamente. Sí, pero además no es un componente sumamente incidente. Como el combustible, ponele. El combustible en una vez así, sobre todo en una obra vial, puede ser muy incidente. Pero la energía no tanto. Gustavo. Pero de cualquier manera, cuando me preguntabas por qué Corrientes es más caro que Misiones o más caro que el Chaco, es más, unos colegas que vinieron a trabajar en Tucumán me decían que Corrientes estaba un 25% más caro que Tucumán, cosa que me sorprende enormemente porque seguimos estando más o menos a la misma distancia de los centros de producción, pero yo entiendo que esto puede tener que ver con la escala
con la venta, con la escala de venta, ¿no? Claro. Porque, a ver, los costos de un corralón por ahí son los mismos, pero la cantidad de bolsas de cemento de venta de uno y otro seguramente debe ser diferente. Yo creo que debe pasar por una cuestión de escala y no por una cuestión de avivada del comerciante. No se puede eficientizar la venta al precio porque no se puede vender por volumen, digamos, no es el volumen. Exactamente. Nuestros comerciantes han sufrido todas estas consecuencias tremendamente del parate de la obra pública en todo el país. Es decir, nos abastecemos sobre todo en el interior de pymes. Con lo cual eso afecta muchísimo, ¿no? Gustavo, finalmente, en febrero se llegó una paritaria con un 14% de aumento en los sueldos de los trabajadores. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué pasa de acá para adelante con ese tema? Qué buena pregunta, José. En febrero llegó un aumento negociado que se negoció los primeros días de febrero en una paritaria donde se proyectaba una inflación del 14%, que costó mucho que la homologue la Nación, porque no la quería homologar, porque daba por arriba de la inflación pretendida por la Nación. Y cuando se sentaron en paritaria en marzo, no se han llegado a un acuerdo porque las empresas no están en condiciones de soportar los aumentos. Y bueno, eso es un motivo hoy de discusión con la UOCRA, porque es muy difícil de absorber eso. Se está hablando, hay un pedido de la UOCRA de un importe no remunerativo que no impacta en los índices, y sobre todo cuando el aumento surge después del cierre de las tablas de inflación, no son reflejados para actualizar los contratos, con lo cual se otorga el aumento, pero no se refleja en los cobros, digamos, ¿no? Y eso es para una empresa ya es prácticamente inviable. Por eso sabemos nosotros que también los salarios no sean los ideales, y mucho menos con una inflación como la que hemos vivido, pero la viabilidad de poder pagarlos también tiene que ser realista, porque si no eso ahora se termina cerrando o el inversionista deja de hacerlo, ¿no? Gustavo, muchas gracias por hablar con nosotros. Quedamos atentos, que es un tema siempre sensible, ¿no? El tema del trabajo y de la UOCRA, ¿no? Y ustedes. Yo le agradezco mucho, vuelvo a repetir, que saludo a todos los que le ponen el lomo a esta actividad tan difícil en este momento, y con mucha visión positiva con los anuncios de nuestro ministro, que bueno, esperemos se concreten y mucho más empresas y mucho más obras entren dentro de esa gama necesarias y esenciales. Un abrazo, Gustavo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Gustavo Rosselló es presidente de la Delegación Corrientes de la Cámara Argentina de la Construcción. Nos deja varios temas, varios posibles títulos, ¿no es cierto? Porque